Biden y Kamala Harris habían propuesto para las personas que están solicitando asilo. El gobierno propuso una regla que simplemente agilizaría el proceso de asilo y en un esfuerzo pues para eliminar a quienes huyen de esa persecución y que tienen un atraso judicial. Dice que actualmente, Giovanni, se encuentran 1.3 millones de casos de asilo pendientes estamos hablando de personas que tienen 4 y hasta 5 años de haber sometido su asilo aquí en los Estados Unidos y ni siquiera tienen una esperanza de tener una próxima entrevista. Entonces, lo que quiere el presidente Joe Biden y su administración es agilizar a esa persona que, por ejemplo, llega, somete a un asilo y en menos de 30 días va a tener una cita para que defina su situación, porque como lo dicen muchos, llevan 4 o 5 años viviendo acá, han hecho una vida, inclusive han tenido hijos y no han tenido una definición de su asilo político. Es un poco frustrante. Déjame decirte, Wendy, y eso es bueno y a la vez es malo. Claro. Es bueno porque estás dentro del país, estás con un caso pendiente. Ajá. Y tienes derecho a que te puedan renovar el permiso de trabajo. En el dado caso, yo creo que si es un asilo político, eso es buena para mi opinión en la parte de a nivel personal, ¿no? Pero sí, yo creo que debería de ser un poco más rápido, pero si también ve la parte negativa un poco más rápido, que claro. La parte negativa que tiene en el dado caso es que a ti tú vienes del país porque te están persiguiendo. Y entonces, si a los 3 meses te sacan del país porque no, pues entonces te van a matar allá afuera. Claro. Es correcto que hay veces que hay muchísimas personas que han mentido o que están mintiendo en su asilo político y que lo están haciendo por el hecho de estar en los Estados Unidos. Pero aquellas personas que realmente son perseguidas en X país, no estamos hablando ni de Venezuela, ni de Nicaragua, hay muchísimo, mira, yo conozco muchísima gente que han salido de Nicaragua, por ejemplo, y que saben que son perseguidos y que saben que si van a regresar los van a apresar y que saben que si llegan allá el sistema es autoritarista, que no permiten que nadie se pueda meter con ellos. A la sabienda de eso no piden asilo y entraron de una forma correcta y regresan otra vez al país y los echan presos y esto y lo otro y los amenazan de muerte y esas personas están ahí. Y hay personas que queremos nuestra vida y que salimos y que buscamos un refugio y que no sea correcto que en cuestiones de un mes o en cuestiones de 2 meses te den una respuesta y te digan no, te tienes que regresar a tu país. Yo creo que hay que ver la parte de la moneda correcta. Si el presidente quiere, ojalá que eso sea correcto, pero que sean justos con lo que están haciendo. Y por eso recalco muchísimo por la experiencia que uno tiene y por los años que ha vivido en este país, es que busquen la asesoría de personas que tienen una experiencia en lo que es en migración. Porque si tú llenas un documento a través de una iglesia y es nada más por estar en el tiempo, ganar tiempo, no te va a lograr absolutamente nada. Que en el dado caso, por ejemplo, nosotros recomendamos a la señora o a la abogada Noelia Ramos para que te asesore. Y el número de teléfono es el 786-300-8117, que en el dado caso es la persona indicada, porque a veces te van a gastar a lo mejor $1,000, $3,000 o $4,000, pero no hay tan mejor inversión que en la parte de tus documentos legales. Y hay veces que hay personas que se demoran 15, 16, 20 años tratando de encontrar una legalidad y no han dado con la persona correcta o que al principio usaron el método latino, que es buscar a un notario que no es abogado, que no tiene las condiciones, o a una persona que fue abogado en su país o que estudió parte de abogacía en su país, que no llegó ni al 3er año ni al 2º año de leyes y viene aquí a tratar de ejercer una cosa que no es correcta. Aquí hay que estudiar en este país y el abogado es una de las personas más preparadas
en el conocimiento de lectura, de conocimiento de reglas, de juegos que hay dentro del sistema legal, que ayer lo hablábamos con el abogado y con el juez que estaba con nosotros, Thomas Red Bull, que estaba explicando todo el abogado José Compagnoni, toda la trayectoria. Hay algunos intrusos latinos, que eso es lo normal de abogados que tú los ves colombianos, nicaragüenses, que quieren hacer supuestamente fíjate, quieren lucir como luce un abogado. Y al final, lo que en vez de andar luciendo como abogado, deberían de ir a la universidad, prepararse y no hacer un cursito para que decir que es notario o está haciendo unas cosas que no son correctas con la misma comunidad de ellos. Bueno, de hecho, sabes que Giovanni, en esto estuvimos hablando de las personas que justamente firman su asilo solos y no lo saben. Es correcto. Ni siquiera saben. Incluso hay personas que lo hablábamos con el juez el día de ayer, que decía que el abogado José Compagnoni le explicó, le dijo, mira, que el juez estaba diciendo que si esto, la pregunta que tú le hiciste, que si hay una persona que hace violencia doméstica y está en un procedimiento de asilo político y acepta la culpabilidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que el primer problema que va a tener es que corre el riesgo de ser deportado. Entonces necesita la ayuda legal de un abogado para que no firme esos documentos o para que no se declare culpable. Prácticamente te está diciendo el norte, el juez y el abogado, qué es lo que tienen que hacer. Que hay abogados que tienen mucha experiencia, lo hablaba él ayer, y que esas personas deberían de tener la ayuda correcta de una asesoría. Imagínate tú, si tú llenas tus documentos de asilo político y te lo preparó una X persona, un notario o una iglesia donde puso que tú fuiste asaltada en la calle tal y que violaron a fulanita, y cuando van a revisar, si da la casualidad, como dijo el juez, que en Miami todo el mundo se conoce, y da la casualidad que también tu vecino puso lo mismo, y el mismo día de la audiencia, ese mismo día de la audiencia fue tu vecino, y el mismo entrevistador es el entrevistador de tu vecino, y ve los dos formatos que llenaron, que los dos dicen lo mismo, que le pegaron una bofetada en la primera avenida de tal lugar a tal hora, y que son igualitos los documentos. Ninguna persona que trabaja en inmigración te va a dar asilo político. O sea, es como un template. Es un template que tienen para que las personas llenarlo, y eso no va a llegar a ningún lado. En el dado caso hay otro abogado que nos ayuda muchísimo, que es el abogado Sanabria, de la firma Sanabria y Asociados, donde él te explica gratuitamente en la primera cita cómo funciona lo de migración, qué es lo que tiene que decir, cómo tienes que llenar los documentos. Ellos te van llevando de la mano paso a paso para que tu asilo político sea aceptado, o tu estatus que tú quieres hacer en tu acerca de los Estados Unidos te lo lleven de la mano. Y para eso hay que llamar al 1-888-0 abogado, que yo creo que es un número muy fácil. Lo vas a encontrar en muchos lugares en la calle donde él se está anunciando, o abogadosanabria.com, donde tú puedes tomar la información, pedir una cita para que te puedan ayudar con tu asilo político. Y esa es la mejor inversión que tú puedas hacer, sobre todo aquellas personas que nos están escuchando. Hay muchas personas, Wendy, en el lado de los cubanos, y te digo porque yo llevo muchísimos años relacionándome con la parte de los cubanos. El caso de los cubanos es completamente diferente. Sí, correcto. Es un ADN donde empieza completamente diferente, porque tienen muchas ventajas que los nicaragüenses, los centroamericanos, ni los mexicanos, ni ninguna parte los pueden tener como lo han tenido ellos. Y aún que ha pasado muchísimos años y han puesto muchísimas trabas a los cubanos, todavía en tienen muchísima preferencia. ¿Por qué? Porque tienen extremadamente grande la representación. Mira, tienen el 3% del Congreso de los Estados Unidos está vinculado, relacionado con los cubanos, cosa que los colombianos, los venezolanos, los nicaragüenses, no tenemos a nadie. Y si llegamos a tener una persona que la tuvimos dentro en alguna posición, hizo trampa. Y entonces así no podemos llegar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque las representaciones que hemos tenido, o las poquitas representaciones, no las apoyamos. Y yo admiro
a los cubanos por esa calidad de unión, aunque se maten entre ellos mismos, pero en el momento de votar, en el momento de saber elegir a la persona o hacer una representación, son perfectos. Y creo que eso es un orgullo para ellos y no envidia, porque en realidad se podría hacer si nosotros tuviéramos una transparencia. Y nosotros los nicaragüenses, en el dado caso que hemos tenido algún tipo de oportunidad, la embarramos. Si no la hacemos a la entrada, la hacemos a la salida. Y entonces no podemos tener ninguna representación que sea justa y no hemos llegado ni siquiera a concejales, no hemos llegado ni a congresistas, no hemos llegado ni a representantes estatales, ni al del Senado. Y dentro de nuestros hermanos cubanos tienen una representación extremadamente perfecta. Y creo que es un orgullo para ellos, Wendy. Bueno, recuerda, Giovanni, en el tema de inmigración, ¿te acuerdas un programa que se había escuchado que se llamaba el MPP o el Quédate en México? Sí. Bueno, justamente la Corte Suprema bloqueó una orden para el restablecimiento de este programa de Quédate en México. Bloqueó esta orden de una corte inferior que requería al gobierno que reinstaurara el programa MPP, una política migratoria, como ustedes recuerdan, del expresidente Donald Trump, para que miles de personas que tengan que esperar en México mientras esperan su asilo en los Estados Unidos. El magistrado Samuel Alito bloqueó esta medida el día de hoy, simplemente dijo que consideraba que debía ser evaluada en su totalidad por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, luego de que la administración del presidente Joe Biden había suspendido este programa en su primer día en el cargo, y el Departamento de Seguridad Nacional aseguró de que lo concluiría de una forma definitiva en el mes de junio, según los documentos judiciales. Pero actualmente la Corte Suprema bloqueó este restablecimiento del programa Quédate en México. ¿Qué te parece? Me parece, Wendy, que parte justo y parte injusto. Pero ellos son, mira, hablamos otra vez de lo que pasó el día de ayer con el juez. Ellos tienen mucho conocimiento, Wendy. Saben qué es lo que está pasando, saben la problemática que tienen con la parte económica de mantener a estas personas. Es terrible, terrible. Pero yo pienso que en nuestra administración, en el dado caso del presidente Biden, a lo mejor porque uno está desde afuera y no sabe cómo son los tronados ahí, ¿no? Y hay muchísima gente que en el dado caso uno no conoce, en el dado caso mío, yo no conozco ni el baño de la Casa Blanca, ni nada de eso, pero creo que ellos saben lo que están haciendo, pero creo que hay veces que no podemos venir aquí en esa cantidad de personas que estamos llegando. Esta no es nuestra casa, esto es una oportunidad que se nos da a nosotros porque venimos de países donde hay mucha corrupción, donde hay mucha problemática y no podemos venir a exigir bajo ninguna circunstancia nada. Y el detalle es lo primordial, Wendy, la representación. No tenemos representación. En el dado caso de los nicaragüenses, es lamentable que tengamos una imagen tan correcta en los Estados Unidos y la representación de nosotros es demasiadamente pobre. Bueno, y aquí hay otra controversia, Giovanni, y esto ahora estamos hablando aquí a nivel de nuestro estado de la Florida, ya que el presidente justamente, el gobernador Ron DeSantis exige al presidente simplemente el cese del reasentamiento en Florida de inmigrantes indocumentados. Escucha esta noticia y quiero que me des tu opinión. Los legisladores republicanos están apuntando